Introducción a los sensores y actuadores. Los sensores son dispositivos que permiten cuantificar una variable física, mientras que los actuadores, a partir de la variable física medida por el sensor, tienen la tarea de realizar una acción como consecuencia de haber procesado la magnitud que tendrá dicha variable. Para procesar dicha variable es necesario un dispositivo llamado transductor. Pero, ¿cómo funciona un transductor? Los transductores son un dispositivo capaz de transformar una variable física en otra, con un dominio diferente. Para entender esto, hagamos una analogía. Supongamos que tenemos una naranja. Esta es nuestra variable física. Ahora, esta variable pasará por un transductor, en este caso, una máquina de jugos, la cual transformará nuestra naranja en jugo de naranja, siendo esta la variable expresada en otro dominio. Los transductores se clasifican en transductores de entrada y transductores de salida. Un transductor de entrada es aquel que se usa para medir una variable física cuya salida es utilizada por un sistema de procesamiento de la información. Por otro lado, cuando el transductor es parte de un sistema de actuación, se dice que este es un transductor de salida. Principios de transducción. Piezoresistivo, piezoeléctrico, ultrasónico, magnético y térmico. Principio de transducción piezoresistivo. Es la relación entre la resistencia eléctrica y la deformación. En mayor detalle, el material del sensor en un calibrador de fuerza piezoresistivo es un diafragma formado en un sustrato de piezosilicona, el cual se dobla con deformaciones aplicadas de manera positiva o negativa. Cuando se dobla el sustrato, este se deforma causando una deformación en la estructura de los cristales. Así, este cambio en la estructura resulta en un cambio de resistencia en el objeto. Principio de transducción piezoeléctrico. El principio de transducción piezoeléctrico genera carga eléctrica cuando una presión externa es aplicada. Por ejemplo, cuando se comprimen pequeñas porciones de cristales, cargas positivas y negativas aparecerán en caras opuestas. Esta diferencia en carga o voltaje significa que un cristal comprimido lleva corriente a través de un circuito, como una batería. Y si ahora le aplicamos electricidad al cristal, este cambiará de forma. Principio de transducción ultrasónico. El principio de transducción ultrasónico se basa en convertir la energía de una onda ultrasónica en otro tipo de energía. De forma más sencilla, esto quiere decir que una onda mecánica rebota sobre un objeto, donde una parte será absorbida, otra reflejada y otra transmitida. Principio de transducción magnética. Consiste en convertir un campo magnético a un voltaje equivalente mediante el efecto Hall. Principio de transducción térmica. El principio de transducción térmica consiste en convertir energía térmica en energía eléctrica, o viceversa. Existen tres efectos. El efecto Joule, el cual relaciona el calor generado y el flujo de corriente en un conductor. Así, cuando la corriente se incrementa, se puede apreciar en forma de calor disipado. Efecto Peltier. La unión de dos metales puede absorber o emitir calor. Esta absorción o emisión de calor será proporcional a la corriente eléctrica presente en el circuito. Efecto Zipf. Se presenta cuando dos conductores diferentes a diferentes temperaturas se ponen en contacto, formando un circuito generando una fuerza electromotriz. Después de haber hablado de los principios de transducción, es momento de hablar de los sensores. Un sensor es un dispositivo de entrada que provee una salida manipulable de la variable física medida. Existen sensores de posición, de proximidad, de humedad, de presión y de temperatura. Los sensores tienen características dinámicas y estáticas. Las características dinámicas son tiempo de respuesta, periodo que transcurre desde que la variable sensada presenta un cambio de estado. Histéresis es la capacidad que tiene el sensor para seguir a la curva de salida ideal. Linealidad dinámica es la capacidad que tiene este para seguir correctamente la curva de salida, dada por el fabricante cuando la variable física experimenta cambios repentinos. Error dinámico
puede ser causado por varios errores, y entre los más comunes destacan las cargas inducidas en el sensor debido a los aparatos de medición. Características estáticas son sensitividad, la cual se define como la entrada mínima que requiere este para provocar una salida detectable. Rango es el intervalo presente entre el valor mínimo y el valor máximo de la variable física. Precisión se refiere al grado de repetibilidad de una medida. Exactitud es la diferencia máxima entre la salida actual del sensor y el valor real de la variable medida. Resolución se define como el cambio más pequeño en la variable física que le es posible registrar. Ya hemos mencionado los sensores y los transductores. Y es momento de hablar de los actuadores, los cuales tienen la capacidad de generar una fuerza que ejerce un cambio de posición, velocidad o estado sobre un elemento mecánico. Estos se clasifican en tipo de movimiento y tipo de energía utilizada. En tipo de movimiento encontramos los lineales y los rotatorios. En tipo de energía utilizada encontramos los neumáticos, los hidráulicos y los eléctricos. Los actuadores neumáticos transforman la energía acumulada del aire comprimido en trabajo mecánico de movimiento rotatorio o movimiento rectilíneo. Por otro lado, los actuadores hidráulicos son muy semejantes a los actuadores neumáticos, pero estos utilizan algún tipo de aceite mineral. Mientras que los actuadores eléctricos transforman la energía eléctrica en energía mecánica, ya sea rotacional o lineal.